la cena del Señor, y también te pedimos, Padre, que nos permita, Señor, conocer de tu palabra, aprender de ella, Señor, entender que hay un mensaje siempre en ella que debemos de aprender y que debemos de practicar, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. La verdad, no me puse de acuerdo con el pastor. eh, el tema de la mañana estuvo muy bueno y vamos a seguir hablando sobre los diezmos. ¿Cuánto de lo que posees es tuyo? Uno podría decir, o algunos podrían decir, bueno, es que las mitades de mi esposa y la otra mitad es mío. O podríamos decir, no, todo le pertenece a mi esposa y yo no tengo nada, o al revés, podría ser. Bueno, les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuánto de lo que tú posees le pertenece a Dios? Ahora bien, Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y uno puede decir, hermano, acabo de comprar una mesa de caoba muy bonita, yo la pagué. Ah, sí, ¿dónde la compró? En una mueblería. Y la mueblería a un carpintero. El carpintero a una maderería. Y la maderería, no, pues compraron un terreno que ya tenía muchos árboles. Ah, ¿y de quién era ese terreno? No, pues alguien la tenía y la vendió. Ah, bueno, pero antes de eso, y si nos seguimos yendo hacia atrás, ¿quién se la pagó a Dios? Y si me puedes decir, bueno, se la pago a Dios la mesa. Ah, bueno, tú puedes sacar los billetes, pero eso no es más que papel o plástico. Digo, los de 20 y los de 50 son de plástico. A final de cuentas, ese papel, moneda, son cheques al portador que están respaldados por el Banco de México. ¿Por qué están respaldados? Por una cantidad de oro. Dice Ageo 2:8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién le pagó a Jehová el oro? Nadie le ha pagado nada. Todo es de Dios. Les voy a decir algo muy feo. Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada que nosotros tengamos. Él lo tiene todo. Lo único que Dios quiere de nosotros es nuestro corazón. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Los quiere a nosotros. Que nosotros nos entreguemos a Él. Hablando de diezmos, uno puede decir, hermano, eso es de la ley, para los israelitas. Bueno, el diezmo lo podemos ver desde antes de la ley. Abraham entregó los diezmos que había obtenido cuando fue a rescatar a Lot a Melquisedec, rey de Salem, pero no lo entregó como impuesto, porque no se lo entregó al rey de Salem, se lo entregó al sacerdote del Dios Altísimo. Significa que se lo dio a Dios. Abraham sabía diezmar. Posteriormente, eh, nos podemos encontrar en Génesis 28, del 10 al 32, cuando Jacob tuvo aquel sueño de aquella escalera que iba al cielo, nos damos cuenta de que él se despertó y dijo, Señor, si tú vas conmigo, yo te daré el diezmo de todo. ¿De dónde lo aprendió? Bueno, pues Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac, e Isaac tenía 60 años cuando tuvo a Jacob y a Esaú. Abraham vivió 175 años, por lo cual podemos decir que Jacob convivió 15 años con Abraham, pero Isaac también debió de haber aprendido a diezmar. ¿Cuándo hizo esta promesa? Bueno, Jacob hizo esta promesa después de los 40 años, porque nos podemos dar cuenta de que Saúl se casó cuando tenía 40 años con mujeres de la región. Eso no le pareció ni a Isaac ni a su esposa y le dijeron, vete mejor a nuestra parentela para que allá tomes mujer. Entonces ya después de los 40 años ya tenía Jacob conocimiento sobre el diezmo y él ofreció el diezmo. ¿A quién se lo dio? No sé,
pero él separó los diezmos. Ahora bien, si hablamos de ofrendas, las ofrendas son desde el principio. Nosotros podemos darnos cuenta de que en Génesis 4, Caín y Abel ofrecieron de las primicias. Nos podemos dar cuenta que en el Génesis 8, Noé también hizo ofrenda. Entonces, el darle ofrenda a Dios de lo que nosotros tenemos está mucho antes de la ley. Podemos decir, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Podemos decir, eso es para los israelitas, eso no es para nosotros. Bueno, pues resulta que 39 libros de la Biblia, los primeros 39, es la relación de Dios con Israel. Si me dicen que eso no tiene nada que ver con nosotros, pues simplemente nos sobran 39 libros en la Biblia. Pero nos dice Pablo en Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para cuando Pablo escribió esto todavía no estaba todo el Nuevo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para nuestra enseñanza, para que aprendiéramos de ella. Entonces, nos es útil los 39 libros anteriores. El pastor me ganó el de los 3 diezmos que se daban en Israel, pero por los que no estuvieron en la mañana. Levíticos 27, 30 y 32 habla de lo que es el diezmo de Jehová. Deuteronomio 12, del 1 al 28, habla de un diezmo especial que se utilizaba para un viaje que tenían que hacer los israelitas a Jerusalén. Y Deuteronomio 14, 28 al 29, e incluso Deuteronomio 26, 12 y 14, habla de un diezmo adicional que se daba cada 3 años. ¿Cuánto era lo que aportaban en porcentaje los israelitas de sus posesiones? Prácticamente cada año eran 23.3% de lo que ellos obtenían. Así es de que, pues, tenemos que hablar de diezmo. Primeramente debemos de aprender algo que nos enseña la Biblia y que Dios instituyó desde un principio: mayordomía. ¿Qué es mayordomía? ¿O qué es un mayordomo? Siervo principal o administrador encargado del gobierno económico, la servidumbre y el mantenimiento de una casa, hacienda o finca. Ese es un mayordomo, alguien que administra las posesiones de otro. No es el dueño, pero lo cuida para que se mantenga y sea bien cuidado todo esto. ¿Por qué decimos que fue instituido hace mucho tiempo? Bueno, fue instituido en Génesis 1:28. Dice así: y los bendijo Dios. Estamos hablando de Adán y Eva. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es decir, puso al hombre sobre todo este mundo, para administrar. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardara. No lo puso ahí para que estuviera acostado, rascándose, y viendo a ver de qué fruto agarraba. Tenía un trabajo que hacer: administrar el Edén. Entonces, nosotros debemos de aprender también sobre mayordomía. Vaya, lo que nosotros tenemos es del Señor. Así es de que debemos de cuidarlo. El problema es de que en ocasiones nos olvidamos a quién le pertenece todo esto. No nos olvidemos del dueño de nuestras posesiones.
El Señor en Deuteronomio 8, desde el 11 hasta el 20, escribe sobre amonestaciones de no olvidar a Dios. ¿Por qué? Porque pues Dios iba a prosperar al pueblo de Israel, pero iba a llegar un momento en el que iban a decir, es que esto yo lo logré con mis fuerzas, esto yo lo hice, esto nadie me ayudó. Dice, el versículo 18 de esta parte dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero yo no tengo un pacto con el Señor de esa época. Pero lo que podemos aprender y siempre vamos a entender es que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, podemos ver ingenieros, arquitectos, abogados vendiendo tacos. Dios nos da las oportunidades. Dios nos da la sagacidad para poder hacer un negocio que funcione. Él es el que nos da estas oportunidades y siempre debemos de recordarlo cada vez que Él nos bendice. Así es de que de lo que nosotros tenemos debemos de darle al Señor. Dice Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y algo que hemos aprendido es que las primicias, lo primero. A veces empezamos a agarrar, para esto, para aquello, para el otro, y al final nos quedamos cortos con el dinero. Tal vez los adultos ya lo saben, pero esto para los jóvenes, entendamos, cuando recibes algo, lo primero es el diezmo. Y de ahí en adelante, lo que puedas tomar o lo que puedas administrar, y el Señor te va a ayudar a que seas administrado, pero ponlo en las manos del Señor. Ahora bien, somos mayordomos de nuestras posesiones, pero va a llegar un momento en el que se nos va a pedir cuenta de ello. Leamos Mateo 24. Mateo 24, 45 al 51 nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Es decir, administrarlo. Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que tenemos debemos de administrarlo correctamente para el Señor, porque si no el Señor nos va a pedir cuentas. Dice ahí Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, pues estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Si nos preocupamos por las riquezas, por nuestras posesiones, vamos a olvidar al Señor. Ahora que estoy en la cabina, en ocasiones estoy muy metido poniendo el canto o poniendo los anuncios y de repente alguien llega por la puerta y me dice, oiga hermano, necesito esto o sabe de esto. ¿A quién le voy a hacer caso? El que entra. Y si no le hago, si no volteo, se va a ofender. No me está menospreciando, hermano, no me está haciendo caso, le estoy hablando bien.
Pero ¿y el que está acá al frente? Y si mejor el que tengo cerquita lo atiendo y de repente el que está al frente, ¿qué sigue? Hermano, no me descuide. ¿Con quién puedo quedar? Al final de cuentas, no puedo con los dos. A uno tengo que ignorar. Con el Señor, si nos dedicamos a la atención a las posesiones y a las riquezas, vamos a descuidar al Señor, aunque digamos que no. Ocupémonos del Señor y Él se ocupará de nosotros. Ahora bien, uno puede decir, bueno, el Señor me ha bendecido, me ha prosperado. Bueno, si tienes muchos bienes, tienes que cuidar tu estilo de vida. No estoy hablando de tener carros de lujo, carros nuevos, una casa grande, ropa de primera, el iPhone más nuevo. No me refiero a eso. Veamos Timoteo, primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, del 17 al 19. Está exhortando Pablo a Timoteo y les dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, que es lo que hablamos de servir a dos señores, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El Señor no está peleado con que nosotros tengamos riquezas o posesiones. Versículo 18. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y uno puede decir, buenas obras, ¿no? Pues me porto bien o le ayudo a la ancianita a que cruce la calle. Buenas obras, hablando de dadivosos y generosos, hay una necesidad, hay que ser desprendidos. Ahora bien, ¿por qué debo de ser así? ¿Por qué debe ser mi estilo de vida? Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y uno puede decir, sí, buen fundamento para lo porvenir, que la jubilación. ¿Qué viene después? La vida eterna. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6, 19, 21? No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Y qué es lo que dijimos que quería Dios de nosotros? El corazón. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué aquel hermano tiene más que yo? ¿Por qué no me ha dado más el Señor? Dios nos conoce. ¿Por qué no tengo más? Bueno, primeramente debemos de aprender contentamiento. Dice Proverbios 30 del 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. La primera, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Que no sea vanidoso y que no sea mentiroso. La segunda, no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tengo que ser primeramente, tener contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Bueno, imaginen que ponen a dos niños a barrer la banqueta y les dicen, cuando termines te voy a dar algo. Uno de 6 años y uno de 12. Y ahí tienen a los dos niños barriendo y limpiando. Cuando terminan, al de 12 le dan un gansito y al de 6 le dan un gansito. ¿Quién va a estar más feliz? El de 6. ¿Por qué? Porque es inocente y porque realmente
no está pensando en dinero. El de 12 ya tiene, ay, yo quiero dinero, ay, me voy a comprar lo que yo quiera. A lo mejor sí iba a comprar el gansito, pero él quería el dinero. Lo que Dios nos da es con lo que nosotros debemos de estar satisfechos. ¿Por qué no me da más? Nos vamos a la parábola de los talentos en Mateo 25. Recordemos que en esta parábola el señor de los siervos tenía que irse lejos. A un siervo le dio 5 talentos, a otro siervo le dio 2 talentos y al último siervo le dio 1 talento. ¿Qué pasó cuando regresó el señor? El que tenía 5 talentos consiguió otros 5 talentos. Aquí están, señor. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu señor. El que tenía 2 talentos consiguió otros 2 talentos. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu señor. Pero ¿qué pasó con el que le dieron un solo talento? No entregó nada. ¿Por qué? ¿Por incapacidad? ¿Por desconocimiento? ¿Por falta de astucia? ¿O por desinterés? Porque no le preocupaba, porque no era su prioridad. Su prioridad era su casa, no su señor. ¿Qué dijo? Pues antes de que se me pierda o me lo roben, pues mejor lo entierran en la tierra. ¿Qué le dijo su señor? Lo pudiste haber dejado en el banco y haber recibido yo los intereses. Pero ni eso. No te preocupaste por lo que era mío. Nosotros debemos de preocuparnos por lo que es del Señor. Ojo, no es el evangelio de la prosperidad. No estamos hablando de que, si yo doy, el Señor me da. No. El Señor nos está dando para administrar. Y si nosotros lo hacemos correctamente, el Señor nos va a bendecir. Ahora bien, hablamos de mayordomía. Ahora vamos a hablar del ministro. ¿Quién es el ministro? El ministro es el que consiste en cuidar o ministrar, consiste en cuidar de los demás a la manera de Cristo. Cuidar a los demás. Nosotros podemos ver en Números 18:7, donde leímos, pero más atrás, dice, mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo, y del velo adentro, y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acercare morirá. Y ustedes me podrían decir, bueno, es que este versículo está hablando del velo adentro, el velo ya se rasgó, el velo ya está abierto, ya tengo acceso al lugar santísimo. Sí, pero aún así hay alguien que ministra la casa del Señor. Eh, Podríamos nosotros también decir, dice, el servicio de vuestro sacerdocio. Y ustedes podrían decir, bueno, primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Yo también soy sacerdote. ¿Pero ministras en la casa del Señor? Ahora bien, los levitas y los sacerdotes se encargaban de la enseñanza. Deuteronomio 33:10, donde Moisés habla de los levitas y su trabajo, o más bien Moisés está alabando el trabajo de los levitas. 33:10. Pero no, estoy en 32. 33:10. Hablando de los levitas, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondré el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Bueno, ahora no tenemos ni incienso ni holocaustos, pero tenemos quien nos enseñe los juicios de Jacob y la ley de Israel.
es decir, la palabra del Señor. Y esta actividad la vinieron realizando durante mucho tiempo. Estamos hablando aquí en Deuteronomio de cuando estaba el tabernáculo. Cuando regresaron cuando fueron a construir el primer templo, segunda de Crónicas, segunda de Crónicas 17, segunda de Crónicas 17, del 7 al 9, nos dice, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Ustedes pueden decir, los príncipes. Bueno, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram, y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorriendo todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Esto es cuando encontraron los manuscritos. Cuando regresó Nehemías y que reconstruyeron el templo, Nehemías 8 del 7 al 8, nos dice, y los levitas, mejor omito los nombres, son muy largos, dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tenían una labor importante que no era solamente el estar dando los holocaustos, el incienso, también enseñaban al pueblo. Dice Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versículo 6. Dice, la ley de verdad estuvo en su boca, hablando de los levitas, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Es decir, no solamente enseñaban, también aconsejaban, guiaban. Ese es un trabajo importante. Me pueden decir, bueno, hoy no tenemos ni levitas ni sacerdotes, pero tenemos a alguien que nos enseña, nos guía y nos aconseja, y que también merece remuneración de su trabajo. Dice Lucas 17, cuando envió a los 70 a predicar, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Es decir, se recibe, sí, pero no se abusa. Hace un tiempo estuve en Mazapil, ya no recuerdo qué estado es, Zacatecas. Había una festividad, me tocó estar en una capacitación una semana, iban a tener una festividad y el instructor, que tampoco era de ahí, pero trabajaba en esa región, nos decía, si pasan por una casa y los invitan a comer, no digan que no, porque todo el pueblo se prepara para ofrecer a quien sea, el que se atraviesa por la puerta, véngase para acá, coma aquí. Ellos estaban ofreciendo eso en su festividad y no eran bautistas, pero ellos estaban desprendiendo. Debemos de aprender a ser desprendidos y generosos. Dice Primera de Pedro 5:2, cuando habla sobre los ancianos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Entendamos, la iglesia no es un negocio. Esta iglesia no es para estarle sacando dinero a nadie e enriquecer, porque no es para nosotros, es para el Señor y su obra. Y la obra necesita. Dice Primera de Corintios 9 del 1 al 4, al 14, hablando sobre lo que le corresponde a los apóstoles, decía Pablo, que acaso no soy de madera. Bueno, no dice eso, pero prácticamente está diciendo soy de madera, soy de palo, ¿lo como? Versículo 14 dice, así también ordeno al Señor a los que anuncian en el Evangelio que vivan del Evangelio. No sé si ustedes han visto un pastor que se para aquí en la avenida. ¿Por qué lo hace? Porque no completa. No es porque se quiere enriquecer. No completa. Tu iglesia no le está aportando lo suficiente. Necesitamos nosotros aprender a aportar lo nuestro. No lo veamos colectivo, lo personal, para el Señor. Ahora bien, hablamos de la mayordomía, hablamos del ministro, hablemos un poquito de la ley. No se trata de ser legalistas, no es llegar a eso de que qué dice la ley y lo tengo que hacer. Tenemos que aprender de ella. Es necesario un equilibrio entre el contenido de la letra de la ley y el motivo, la intención o propósito pretendido con la práctica de la ley. ¿Qué significa? Que la ley no es nada más un conjunto de actividades. Nos quiere enseñar algo. Y aunque no lo crean, estamos cumpliendo la ley. ¿Cómo? Bueno, para empezar, dice Pablo en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No está negando la ley Pablo. Y dice en Romanos 13, del 8 al 10, no debáis nada a nadie, a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si estamos amando, estamos cumpliendo la ley. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, el segundo mandamiento es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos cumpliendo no la letra, sino la intención que ésta tiene, que es amar a los demás. Ahora bien, si yo no amo a los demás, dice primera de Juan 4, del 20 al 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces debemos de aprender de la ley también. ¿Qué podemos aprender de la ley en cuanto al diezmo? Mateo 23:23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, aquí está hablando de los fariseos, que eran legalistas, de los cuales diezmaban menta, eneldo
comino. A ver, las amas de casa me podrían decir, ¿cuánto comino utilizan, o pimienta? ¿Cuánta pimienta utilizan en un año? ¿10 kilos? ¿5 kilos? ¿1 kilo? Ah, póngale 1 kilo, póngale 1 kilo. ¿Cuántos serían 100 gramos? Eso era lo que hacían los fariseos. Ah, esto también lo tengo que dismar, esto también. Se preocupaban por esos detallitos, pero le decía el Señor, esa no es la intención. La intención es justicia, misericordia y fe. Ahora bien, empezamos con la justicia. Vamos a Isaías 1, Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Ya me perdí aquí. Ok, es hasta el 17. Dice ok, no, el 16. O sea, está hablando del 11 al 17, está hablando de las ofrendas, las libaciones, los holocaustos. Dice el Señor, eso me hastía. Es como decirle, Señor, aquí te traigo una ofrenda. No la quiero. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Dice el 16, lavaos y limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Hacer justicia es hacer lo correcto. El Señor se puede cansar de nuestras ofrendas si estas no están hechas con la intención de alabar al Señor. Versículo 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Justicia. Ahora bien, misericordia. La misericordia, Oseas 6:6, creo que todos lo conocemos, porque mi misericordia quiero y no sacrificios. Y conocimiento de Dios, que holocaustos. Que conozcamos al Señor, que nos acerquemos a Él. Vaya, la misericordia es la buena voluntad hacia los miserables y afligidos, unido a un deseo de aliviarles. No es nada más, pues pobrecito, es miserable, es afligido. Ayudarles. Eso es misericordia. Y la fe no es otra cosa más que confianza en Cristo, en que Él nos va a sostener, en que Él nos va a guiar, en que Él nos va a ayudar. La fe en Dios se convierte en fidelidad en la práctica de la vida. Es esa confianza que tenemos durante nuestra vida porque sabemos que el Señor está con nosotros. Ahora bien, aquí el fariseo como legalista no es ni justo ni practica misericordia y no vive en la verdad de la fe. Así es de que no se trata de ser legalistas. Jeremías 31:33. Vaya, nosotros estamos cumpliendo la ley o estamos haciendo la ley. Jeremías 31:33 nos dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Qué iba a hacer?
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Nosotros la tenemos. Si no alcanzamos a leer a entender esta parte, Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con mayúscula y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Nosotros tenemos el espíritu de consolación. Tenemos el Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a poder ejecutar la ley sin necesidad de estar viendo, ¿qué dice aquí? Sino entender el propósito de la ley. Vaya, el tener la ley en nuestros corazones es una transformación interna donde la obediencia nace del amor y de la convicción. Produce una verdadera moralidad que proviene del amor, logrando lo que las leyes escritas no pueden forzar. Así es de que a través del amor nosotros estamos cumpliendo lo que el propósito de la ley tenía. Ahora bien, tenemos que ser desprendidos para el Señor. Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Dice así, Gálatas 6:6. Haga partícipe el que es enseñado en la palabra de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Lo repito? Haga partícipe el que es enseñado en la palabra de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué dicen? Ahí hay un problema. Bueno, es que lo leí del griego. Saben, esta semana aprendí muchas cosas. Lo que es la voz pasiva y la voz activa. La voz activa es cuando uno realiza la acción. Yo corro, yo brinco, yo trabajo, yo descanso. Bueno, esa es pasiva, ¿verdad? Pero también es activa. La voz pasiva es cuando yo recibo la acción. En este caso, nosotros podemos venir, dice que el que es enseñado, o sea, que recibe una acción. Bien. Otra cosa que aprendí es que la palabra enseñado e instruye tiene la misma raíz que la palabra catecismo. La raíz de estas palabras es, bueno, no me la aprendí muy bien, pero significa enseñar de viva voz. Es decir, lo que yo sé te lo estoy diciendo para que lo aprendas. Ahora bien, ¿por qué lo leí así? Bueno, también aprendí que en el griego la primera parte de la oración es la parte importante. Aquí lo escribieron así, pero en griego la primera parte es haga partícipe. Y ustedes me podrían decir, bueno, lo voy a hacer partícipe de que estoy feliz. Hermano, también estoy feliz. Estoy triste, hermano, póngase triste. Estoy enojado. No dice cosas buenas, ¿verdad? Entonces, enojado y triste no son cosas buenas. Pero ser partícipe significa dar. No es nada más simplemente, estamos aquí juntos. Es dar. Veamos Romanos 15:27. Cuando Pablo habla escribe a los romanos para decirles que primero va a Jerusalén.
capítulo 15, versículo 27, dice, pues les pareció bueno, esto es decir, a los de Macedonia y Acaya, y son deudores a ellos, esto es como un paréntesis, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales. ¿Qué significa esto? Participantes que les dieron de sus bienes espirituales. Deben también ellos ministrarles de los materiales. A veces no nos gusta hablar de dinero, pero la palabra de Dios habla de ello también. Dice el Señor Jesucristo, no pondréis bozal al buey que trilla. ¿Qué significa? Pues tengo mi parcela, voy a sacar el grano y tengo a un animal de carga que me está ayudando a que no sea pesado para mí el trabajo. Pero si empieza a comerme, se va a echar las ganancias. Mejor le pongo el bozal y después le doy lo que yo quiero. El Señor decía, déjalo libre. Lo que necesita es lo que va a consumir. Así es de que debemos de dar, porque también aquel que trabaja para el Evangelio tiene que vivir del Evangelio. Ahora bien, tal vez me puedas decir, no, yo todavía sigo con que el diezmo es de la ley y es antiguo y es antes yo vivo bajo la gracia, yo quiero vivir o servir como una iglesia nuevo testamentaria, como la iglesia que Cristo Jesús fundó. ¿Ok? Ven, le voy a pedir a mi hermano Suriel, con voz de mando, con voz de arcángel, pero sin trompeta, por favor, que lea Hechos capítulo 2, versículo 43 y 47. Y a mi hermano Reinaldo le voy a pedir que lea de igual forma Hechos 4, versículos 32 al 35, por favor. Hechos 2, 43, 47. Cuatro. ¿Prefieren eso? Bueno, no quiero una respuesta ahorita. Pero en una campaña de mayordomía en Peniel, el pastor fue el Francisco Chávez Castillo, estoy de pie, hizo una invitación a la congregación y les dijo, sus casas son del Señor. Como era una campaña de una semana, les dijo, mañana van a traer las escrituras de su casa y las van a depositar en la ofrenda. 2 hermanas hicieron eso. Entregaron su ofrenda, que se recogió antes del tema. El hermano hizo su exposición y al finalizar simplemente agarró el platillo de la ofrenda y les pidió a las hermanas que pasaran. Y les dijo, esto es del Señor, pero aquí se los entrega el Señor para que ustedes lo administren. Hay que entregar lo nuestro al Señor y aprender a administrar lo que es de Él. Vaya, tenemos que aprender de la palabra. Y pues, si nosotros le damos valor a esos 39 libros que están en el Antiguo Testamento,
tenemos que entender que partes de esas promesas también son para nosotros. Malaquías 3, Malaquías capítulo 3, vimos esto en la mañana, versículo del 8 al 10, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Ustedes pueden decir, bueno, es para la nación de los judíos. Bueno, ¿y dónde está cuando dijimos que también somos nación santa? Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, sino os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entendamos una cosa, bendiciones no es efectivo. El dinero puede comprar viajes, vacaciones, pero no te da el descanso. El dinero te puede comprar entretenimiento, pero no te da la felicidad. El dinero te puede comprar medicamento, pero no te da salud. El dinero te puede comprar, o puedes pagar una familia y vaya tu boda, la educación de tus hijos, pero no te da un hogar. Las bendiciones son la felicidad, la salud, es el hogar íntegro. Esas son las bendiciones que el Señor te va a dar. Ahora bien, cuando Gedeón tuvo dudas, le dijo al Señor, oye, pues aquí tengo un vellón que amanezca seco y el resto mojado. Y el Señor lo hizo. Y todavía dudó. Y dijo, bueno, que ahora el vellón esté húmedo y todo lo demás seco. Y el Señor lo cumplió. Pero eso fue una petición de Gedeón. Cuando el rey Ezequías estaba enfermo y no creía o no estaba seguro de que la palabra del profeta era de Dios, el profeta dijo, bueno, pues el Señor quiere probar que Él te va a cumplir. E hizo retroceder el sol 10 grados. Aquí, en Malaquías, es la única parte de la Biblia donde Dios nos está retando. Probadme, probadme. No hay otra parte en la Biblia donde Dios diga, pruébame. Aquí sí. Y algo más interesante que encontré, dice, si no os abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. ¿Saben qué pasó la última vez que se abrieron las ventanas de los cielos? La palabra ventana que se utiliza aquí en Malaquías, la palabra hebrea, o del hebreo, es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 7, cuando dice que se abrieron las cascadas de los cielos. Es la misma palabra cascada y ventana. Entonces, ya nos podemos dar una idea de qué pasó cuando se abrieron esas ventanas. El agua subió 15 codos por encima del monte más alto. Son aproximadamente 8 metros. Es decir, si nosotros estamos en la cima del monte, el agua hubiera cubierto aproximadamente hasta el segundo piso de este templo. Eso es sobreabunda. El Señor te dice, pruébame. Entonces, no es evangelio de prosperidad. Es confiar en el Señor plenamente cada día de que Él suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas. Vamos a orar. Señor, Dios Padre bendito, te agradecemos, Señor, por lo que nos das, porque nos confías, Señor,
porque sabes que tenemos esa capacidad y ese nivel, Señor. Te pedimos, Padre, que nos permita, Señor, tener ese amor, esa misericordia, esa justicia y esa fe y confianza en tu palabra, en que tú estás con nosotros todos los días. Señor, sabemos, Padre, que tú nos has declarado lo que es bueno en tu palabra, y lo que nos pides a nosotros es amar justicia, es hacer justicia, amar misericordia y ser humildes ante ti, reconociendo que no somos nada, pero que tú eres el Rey soberano y que todo está bajo tu control. Y en ello esperamos, Padre, que siempre estés con nosotros, animándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos, Señor, a poder ser generosos y dadivosos con nuestras buenas obras de aquello que tú nos has dado. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.